Continuamos con nuestra, nuestra tercera sección del libro del libro de Ezequiel. Realmente hemos estado viendo em, no se puede estructurar este libro en tres secciones, la división. Hemos estado viendo las profecías antes de la caída de Jerusalén, de los capítulos 1 al 24. Mostraba, ¿no? Cómo el profeta muestra de manera vivida, actuada, visual, ¿no? Muestra cómo iba a suceder en el tiempo del exilio, por qué razones, muestra muchas cosas que hacían entender al pueblo realmente que habían caído en un tiempo de mucha corrupción, idolatría, perversiones, ¿no? Entonces, toda esta primera parte se dedica a poder apuntar a lo que se refiere a Jerusalén, a Israel, ¿no? La segunda sección hemos visto las profecías contra las naciones extranjeras, los capítulos del 25 al 32, ¿no? Esto ya también lo hemos estudiado en los anteriores libros que hemos visto también, ¿no? Las profecías en contra de las naciones extranjeras, Amón, Moab, Edom, los filisteos, Tiro, Sidón y Egipto, ¿no? Que concluye ya en el capítulo 32. Entonces, esta es la estructura. Hasta aquí hemos visto y bueno, ahora vamos en la tercera parte, que son las profecías después de la caída de Jerusalén. Esta sección es bastante profunda, es bastante, tal vez vamos a decir, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Es, a ver, ¿cómo podemos decir? Es un poco complicada, ¿no? En poder tal vez definir a una sola postura, sino que hay una amplitud con respecto a estos últimos capítulos que vamos a leer. Entonces, no estamos simplemente avanzando en una secuencia narrativa, de todos los sucesos, todo lo que había pasado, como es el caso tal vez de Jeremías, ¿no? Él es un poquito más, tal vez cuenta los hechos, las cosas que estaban sucediendo, todo eso, ¿no? Pero Ezequiel, en esta última parte, en esta última sección, es un umbral teológico decisivo, porque hasta este punto el discurso profético, el discurso del profeta Ezequiel ha estado dominado por la lógica del juicio inminente, ¿no? Obviamente, si han cometido tantos pecados, si el pueblo ha llegado a un estado tal vez de tremenda corrupción, idolatría, cosas que le han desagradado a Dios. Entonces, es evidente que iban a pasar por este periodo, ¿no? De juicio. Entonces, podemos entender, amados hermanos, de que por lógica se iba a suceder, ¿no? Porque ya Dios les había advertido, les había dado muchos mensajes de arrepentimiento, entonces ya el juicio era inminente. Pero a partir de este capítulo, ese juicio ya deja de ser una advertencia y se convierte en un hecho consumado, ya como que ya está, ¿no? Totalmente. Entonces, esta transición redefine no solamente el contenido del mensaje, sino también su función. Y el profeta deja de ser, tal vez, vamos a decir, principalmente un anunciador del mensaje, de la catástrofe, del juicio, para poder convertirse en un intérprete de la catástrofe, ¿no? Y eso es fundamental. Cuando el juicio ocurre, ya la pregunta no es, ¿vendrá? Sino la pregunta es, ¿qué significa lo que ha venido? Entonces, los capítulos del 33 al 35 de
de Ezequiel no es solamente un bloque literario, sino es una reconfiguración del discurso profético en tres niveles. Primero, antropológico, político, teológico y escatológico, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y desglosando estos niveles para poder entender mucho más el, el, el mensaje, ¿no? Que eh, hay en estos capítulos. Entonces, el capítulo 33 habla acerca de la responsabilidad, ¿no? El centinela, la ética y de la meditación profética. Entonces, es algo que el Señor llama, no solamente, bueno, en ese tiempo, como ya hemos visto, se habían levantado muchísimos profetas que no eran verdaderos, ¿no? Profetas que habían dado mensajes falsos, ¿no? Entonces, hemos visto que, bueno, ellos habían falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes religiosos, ¿no? Sacerdotes y todo eso que habían llevado al pueblo en vez de a una adoración y a un acercamiento a Dios o a una reflexión, habían llevado al pueblo a una total inmoralidad, ¿no? Entonces, en los versículos del 1 al 9 de ese capítulo 33, ¿podemos leer el versículo 7, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 33, versículo 7. Amén. Dice así de la siguiente manera. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Muchas gracias, querido pastor. Entonces, este capítulo retoma esta figura, ¿no? De centinela. ¿Qué es un centinela? Tal vez hermano Hilarión nos puede explicar un poquito esto. ¿Tiene un concepto general, tal vez? Licenciada, sí, entrando, digamos, en tema ámbito militar o policial, el centinela es el que está no, en los cuarteles vemos, ¿no? Está en la puerta de los cuarteles, ¿no? Vigilando que nadie ingrese al recinto cuartelario sin el permiso correspondiente y ese es el centinela que está atento en las 24 horas. Muchas gracias. Exactamente, ¿no? Entonces, esta figura de centinela ya no es como una repetición mecánica, ¿no? Tal vez de Ezequiel 3 que hemos leído, que le habla al profeta, ¿no? Y le dice que él tenía que ser un portavoz o algo así, sino como una reinterpretación en un nuevo contexto histórico. Entonces, antes del juicio, el centinela advertía sobre algo que aún podía evitarse, que aún todavía no había pasado, pero se podía evitar. Pero ahora, después de la caída, su función ya se redefine. Ya no es evitar el desastre, sino interpretar la responsabilidad frente a este desastre que estaba ocurriendo. Entonces, el texto establece una estructura de responsabilidad bien distribuida, ¿no? En este capítulo podemos encontrar esa estructura de que si el centinela no advierte, es culpable. Si advierte y no escuchan, el pueblo es responsable. Esa ya es una responsabilidad distribuida, ya no es solamente, bueno, da el mensaje y si no te escuchan es tu culpa, tu responsabilidad, ¿no? Sino que era una responsabilidad
distribuida, compartida, ¿no? Entonces, esto también nos introduce a un principio que tal vez es un poquito de, o genera un poquito de tensión, ¿no? Porque la soberanía divina no elimina la responsabilidad humana, ¿no? Sino que la podemos ver que se intensifica. Entonces, no es que se diga, ah, bueno, el Señor ya lo ha determinado así y bueno, Dios es soberano y así será, así querrá, ¿no? Sino que como personas también tenemos una responsabilidad con respecto a nuestras acciones, ¿no? Entonces, el profeta no controla la historia, no, no es que él define el camino del pueblo, ¿no? Pero sí su fidelidad al mensaje, esto sí era importante. Entonces, esto redefine la vocación profética como una ética de la obediencia a Dios y no del éxito personal, ¿no? Entonces, podemos ver que Dios había levantado a estos hombres, a centinelas, se les llama en este capítulo, justamente para que ellos puedan estar, como decía nuestro hermano Hilarión, ¿no? Atentos al mensaje, para que ellos también puedan expresar o puedan dar este mensaje al pueblo de Dios, pero ya no con con esa tal vez ese enfoque de que va a venir el juicio, arrepiéntanse ya para este capítulo, estos capítulos finales. Ya es más un centinela que ya se enfoca a otro tipo de mensaje que en los anteriores capítulos, ¿no? Sino que el centinela tenía que estar vigilante y atento para que en medio del sufrimiento y del dolor se pueda dar esa esperanza, ese mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, Dios llama a que puedan haber personas que estén ahí comprometidas, ¿no? Como lo estuvo también el profeta Ezequiel, que vemos, ¿no? Que aún en el dolor perdió a su esposa, pero aún en el dolor, en la angustia, el Señor le manda estos mensajes y él es obediente a la voz de Dios, ¿no? Entonces, los versículos siguientes, los versículos del 10 al 20, en estos versículos podemos encontrar tal vez uno de los momentos más densos, em, más tristes, ¿no? Porque el pueblo estaba confrontando el desastre y justamente esto articula con una teología de la desesperanza, porque nuestras rebeliones, dicen, están sobre vosotros. ¿Cómo viviremos? Dice el pueblo, ¿no? Nuestras rebeliones están sobre nosotros. Entonces, realmente ellos estaban sufriendo todo este tiempo, ese tiempo estaban sufriendo a causa de, justamente ellos lo mencionan, por sus rebeliones, ¿no? Entonces, justamente esta afirmación que ellos decían en estos versículos se describe que es algo que sucede, ¿no? Cuando una persona está en pecado, viene el castigo y la imposibilidad de reversión, ¿no? A menos obviamente que nos podamos arrepentir, como ha habido en ese tiempo este proceso en el que Dios les enviaba los mensajes para que ellos puedan arrepentirse, ¿no? Pero el Señor quería un arrepentimiento verdadero, cosa que no se daba en el pueblo de Israel. Ahora, la respuesta divina que Dios les da, ¿no? al pueblo de Israel es algo impactante, que también ya lo hemos leído en otros versículos, cuando Dios les dice, no quiero la muerte del impío, sino quiero
que vengan al arrepentimiento, ¿no? Que se arrepientan. Quiero su redención. No quiero que ellos mueran y fracasen, ¿no? Entonces, em, podemos nosotros ver que Dios es justo, pero también, ¿no? Hay una voluntad salvífica. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? Que puedan tener esta salvación por medio de Jesucristo y bueno, en ese tiempo también que ellos puedan llegar a tener esta transformación verdadera, ¿no? Entonces, podemos ver que bueno, esto es muy debatido, ¿no? Con tal vez con la postura del calvinismo, el armenianismo, ¿no? De que si el justo puede perder la justicia, la salvación, o el impío puede revertir su destino. Esto van a haber siempre ponencias diferentes, distintos argumentos, ¿no? Pero nosotros podemos entender por la palabra del Señor que la relación con Dios realmente es primordial, ¿no? Para que nosotros podamos em, continuar con nuestro proceso, ¿no? Y podamos llegar a esa relación más estrecha con el Señor. Entonces, aquí emerge una antropología dinámica, como lo mencionábamos a un principio, ¿no? Que el ser humano no es definido, sino definitivamente, tal vez por medio de su historia, podemos ver que el ser humano puede alcanzar tal vez diferentes, ¿cómo mencionarlo? Diferentes consecuencias de sus acciones, pueden tal vez tomar algunas decisiones, sean buenas, sean malas, ¿no? Pero es importante también la respuesta de Dios, ¿no? En cuanto a esto, siempre buscar la voluntad de Dios. Entonces, em, podemos ver que el Señor siempre va a buscar la salvación y la redención de su pueblo, ¿no? Y esto es importante poder analizarlo y reflexionar en todo esto, ¿no? ¿Será que em, las personas con este libre albedrío tenemos también en nuestras manos una responsabilidad, pastores? A ver, yo sé que van a haber diferentes posturas con respecto a esto, como les decía, ¿no? El calvinismo, el armenianismo, pero me gustaría poder tal vez escucharles, escuchar algunas posturas con respecto a esto. ¿Alguno de ustedes que pueda hablar? El justo puede perder su justicia, el impío puede revertir su destino. Es el libre albedrío, tal vez hasta dónde nos puede, tal vez nosotros podemos tener ese libre albedrío o ya nuestra historia está determinada y así sucede. Pastor Juan Carlos Arcani, me gustaría escuchar su aporte, Pastor Marco Antonio, Pastor José, los dos Josés. ¿Alguno de ustedes que pueda opinar al respecto? ¿Nadie? Pastor José, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Compañeros, buenos días. En respecto a las posturas
si un salvo pierde su salvación, ¿no? O el impío decide, el pecador revierte su condición. Son posturas, ¿no? Pero eh, viendo un poquito la palabra del Señor, la Biblia, creo que define dos aspectos bien definidos. Es decir, una persona que por sola gracia, mediante la fe, es salvo, ¿no? Él no puede perder su salvación, porque la Biblia, el Evangelio de San Juan dice eso, ¿no? Pero otra cosa es, por ejemplo, en las congregaciones creo que no todos los que se congregan o se reúnen son salvos. Tal vez un pequeño ejemplo, lo de Judas, por ejemplo, estaba entre los 12 hombres seleccionados, pero Judas nunca fue salvo, dice, ¿no? Entonces, una cosa es la persona salvo, reitero, salvo por gracia mediante la fe, y otra es aquella persona que también está en las congregaciones, pero que no es salvo. Yo de esta manera entiendo, licenciado, lo que es si se pierde o no la salvación. Gracias, licenciado. Gracias a usted, pastor. Pastor Juan Carlos. Buen día, licenciada, compañeros. Con respecto a este tema, quisiera comentar sobre los efectos de la conversión. Primero, la justificación y la santificación. Son secuencias, ¿no? Pero quisiera enfatizar en los dos. La justificación y la santificación son dos cosas que no se pueden separar. La persona que es justificada necesariamente tiene que santificarse. No se puede hablar de justificación sin santificación. ¿Y a qué quiero llegar con eso? A que la persona que verdaderamente se ha convertido mediante la fe y el arrepentimiento, además de recibir la justicia de Cristo, su vida gradualmente va a empezar a experimentar una transformación que va a venir por medio del Espíritu Santo, de la palabra. Con eso quiero mencionar que hay garantía en la salvación. Quizás a muchos les incomoda mencionar sobre esto, pero yo quisiera que reflexionemos todos sobre la limpieza total del creyente. Eso es imposible, no es algo que cada día, cada minuto lo tenemos. Es decir, no existe un solo día que como creyentes no estemos limpios completamente de todo pecado. Es decir, siempre hay algo. La Biblia en Santiago mismo dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. No orar por nuestras autoridades es pecado. No amar lo suficiente es pecado. Pensar mal también puede tornarse en pecado, como habla en Filipenses también. Y cosas de ese tipo, no amar lo suficiente a Dios, no amarle con todo nuestro ser, eso ya es pecado. Y eso hablando del aspecto moral y del aspecto práctico es otra cosa, la lucha del creyente continuo, como decía Pablo en Romanos capítulo 7, lo que no quiero eso hago, evidentemente está el espíritu, pero sigue habiendo una lucha interna. Con todo eso llegó a que el cristiano en esta vida no es completamente libre de pecado y creer que podemos ser salvos por nuestra propia cuenta es reducirlo a las obras. Toda la salvación está completa en Cristo, es mediante Él que somos salvos y la evidencia de eso es la experiencia gradual de santificación. Y para terminar, en Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese más, hablando del apóstol Juan. Entonces, eso va a durar toda la vida hasta que Cristo regrese, licenciado. Entonces, yo creo en la seguridad de la salvación, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Gracias. Gracias, pastor. Ahora, hay una pregunta que tal vez podemos lanzarla, ¿no? Entonces, como personas también tenemos responsabilidad con respecto a esto o es todo soberanía de Dios. A ver. Pastor Marco Antonio.
Gracias, licenciada. Yo creo que es soberanía del Señor, ¿no? No es de nosotros, no es de nuestra propia voluntad, sino es la voluntad de Dios. En relación a la pérdida de la salvación, no, mi postura es que no se pierde, ¿no? Y hay una, bueno, una orden, ¿no? De la salvación en relación de todo el proceso que nos habla en la palabra del Señor, ¿no? Lo que es la elección, lo que es el llamado, la parte de la degeneración, y vamos, ¿no? Al proceso de la conversión. Y la parte importante, ¿no? La justificación, que es un acto legal, donde Dios decreta, ¿no? La total liberación, total perdón de todo pecado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya vamos en ese camino, a ese proceso, hasta llegar a lo que es importante, ¿no? Y creo que muchos de nosotros andamos en la perseverancia, ¿no? En ese camino de santificación, así como el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, verso 14, habla acerca de prosigo la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces esto es avanzar por fe y con fe, ¿no? Ciertamente olvidando el pasado para alcanzar la vida eterna y la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, veo que es importante la perseverancia, así como dice también en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? En ese sentido, nosotros proseguimos esa meta. Venga, pase lo que pase, lo que suceda en nuestra vida, ¿no? Las cosas que vivimos, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Nos dice la palabra. Entonces nosotros proseguimos con ese llamamiento, ¿no? Ese llamado. Además, esa gracia irresistible que es de parte de Dios, que nosotros no podemos negar, ¿no? No podemos resistir ante ese llamado de Dios. Entonces, creo que la salvación viene de parte de Dios en su infinita misericordia. Nosotros tenemos que continuar, ¿no? Seguir en ese llamamiento. Muchas gracias, licenciada. Gracias, querido pastor. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos tal vez mencionar que el pueblo de Israel llegaron hasta este momento si ellos no tuvieron responsabilidad en cuanto a esto? ¿Cómo podríamos tal vez aclarar eso, Pastor Marco, Pastor Juan Carlos? En cuanto, sí, adelante. Aquí, estos libros de los profetas nos hablan de la libre albedrío que nosotros tenemos. Obviamente tenemos el decreto, como dice mi hermano anterior, que está decretado, pero nosotros en Cristo estamos refugiados. Más que decretos, nosotros tendríamos que estar más apegados a lo que dice Cristo. Cree en mí y serás salvo, dice claramente, ¿verdad? Al margen de que alguna otra postura filosófica que nos diga del dualismo, ¿no? Que Dios decreta a quienes van a ser salvos y quienes van a ser eh, destituidos. Para eso también quería argumentar, ¿no? Que nosotros podemos perder la salvación. Claramente nos dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, la predicción de la apostasía. ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los que van a apostatar de la fe son las personas que creen, que han creído, no es que son simplemente visitantes, ¿no? Sino que han degustado las bondades del Espíritu Santo. Ellos van a caer. Así es que por ese lado, sí, podemos perder la salvación. No es que no podemos perder la salvación. En este caso, el pueblo de Israel, las veces les ha mandado profetas para que se puedan arrepentir. Ha querido juntar, como dice, como la madre quiere juntar a sus polluelos, pero no les han permitido. Y ahí se nota claramente un libre albedrío. Esa sería mi postura, licenciada. Muchas gracias, querido Pastor David. Gracias por su aporte.
Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos tal vez responder a esto, no? Porque hemos estado hablando mucho acerca de que fue el pueblo, ¿no? Que a causa de sus pecados llegaron a este punto, ¿no? Porque, bueno, ya había un punto de no retorno. Entonces, esa fue la soberanía de Dios de que no, de que ellos realmente no quieran escuchar el mensaje de Dios o fue una responsabilidad personal. Pastora Victoria. Bueno, las ya, pastores. Bueno, siempre el ser humano, ¿no? No es que Dios quiera que el hombre peque, porque al contrario la palabra dice, ¿no? Que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Al no aceptarlo o al aceptar al Señor. Y es lo mismo en el proceso, ¿sabes? Es lo que dice está en la misericordia de Dios, pero también algo que Dios sabe quién lo va a estar haciendo, ¿no? O con quién va a arrepentirse, ¿no? Entonces, y Dios no se pone una cara de personas que son llamadas para predicar lo que queremos, que quieren, digamos, que vayan, prediquen el arrepentimiento, que no que lo hagan, pero al final cada uno, como Dios sabe quién que está en el gente, ¿no? En todos lados. Entonces, sabe también quién al final va a buscarlo y quién no. Pero la misericordia siempre está de Dios cada día, ¿no? Uno ha pecado, como hace rato mencionaba, ¿no? Incluso deliberadamente, conociendo la palabra, Dios siempre está ahí, dispone para que se arrepienta, aún conociendo la palabra, ¿no? Si alguien ha pecado, siendo desde la primera Juan 1:9, confesamos el pecado de Dios justo para perdonar, aún cuando ya haya conocido la palabra del Señor, ¿no? El Salmo también, por ejemplo, David dejó recientemente conocía la palabra del Señor porque se respondió y Dios también lo perdonó. Gracias, porque Dios el perdón siempre va a estar ahí. Cada uno de nosotros. Gracias, pastora. Muchas gracias por su aporte. Pastor Justo, Justo José. Sí, quizá la pregunta era si hay responsabilidad de nuestra parte. El pueblo de Israel, cuando leemos el último capítulo de Deuteronomios, Dios ha dicho, ha prometido bendiciones, si es que ellos caminaban conforme a su palabra. Y si no lo hacían, entonces los venían también maldiciones. Entonces eso nos está dando a entender que hay responsabilidad de parte del pueblo de Israel, tenía responsabilidades. Entonces, cuando hacíamos, por ejemplo, lo que estamos estudiando, los profetas mayores, eso es lo que nos está dando a entender, pero a la iglesia, para nosotros hoy, ¿no? Cuando alguito tratamos de leer la Biblia en Hebreos 2:3, por ejemplo, nos advierte sobre el peligro de descuidar una salvación tan grande. Pero también nos dice, ¿no? En Filipenses 2:12-13, por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es verdad, ahí está la misericordia de Dios, como mencionó nuestra hermana, pero hay, en conclusión, hay responsabilidad de parte del cristiano. O sea, no puede el cristiano, bueno, yo soy salvo por gracia y etcétera, ahora debo vivir como mejor me parece. No, no es así. Hay responsabilidad
ya que la Biblia nos dice una y otra vez que debemos cuidar, debemos preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Reitero, hay responsabilidad de parte del cristiano. No es, soy salvo y bueno, no es tanto así, ¿no? Gracias, Luisa. Gracias, pastor. Vamos, por favor, con el pastor Justo Aliaga. Buenos días, licenciada, y buenos días, compañeros. En esta parte de perder salvación, yo creo que he entendido, ¿no? Como aquellos tiempos que no han dejado de buscar a Dios. Ahora, en nuestro tiempo, que un cristiano puede perder. Y para no perder, ¿qué podemos hacer? Simplemente mantenernos en oración y ayuno. Y lo que nos habla el enemigo también es en este tiempo, más que todo es atacado por el diablo, ¿no? Por el espíritu inmundo, porque como dice la palabra del Señor, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre está buscando cómo hacer callarlo. Siempre, muchas veces nosotros nos levantamos en el espíritu. Cuando siempre oramos, estamos en ayuno en el espíritu, nos mantenemos. Ahí es lo que nos estamos enfocando a una salvación que el Señor nos ha dado. Pero en momentos, cuanto más, hay veces muchos cristianos de las vidas, por no recibir algo en la iglesia, por no, han descuidado la oración y se han apartado, ¿no? Y también el enemigo está buscando de qué forma hacer caer, como a David, ¿no? Que ha caído en un pecado, pero muchas veces al caer ya no vuelven al camino, ya no vuelven, ya no retornan. Y yo creo que simplemente mantenernos fiel a Dios, y por eso la Biblia dice en primera de Juan 1:9, el que confiesa sus pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? En esa parte puedo entender la esencia de gracias. Gracias, pastor. Vamos, por favor, con el pastor Juan Carlos Arcani. Bueno, gracias, licenciada. Sí, como preguntó la última parte sobre la responsabilidad, claramente hay responsabilidad humana, además de como el compañero anteriormente sería la soberanía divina. Si es que no fuera así, entonces seríamos como robots que tenemos que movernos involuntariamente y eso es imposible porque nosotros decidimos, hemos creído, evidentemente el iniciador es Dios. Ahora, en este caso, el pueblo de Israel tenía responsabilidad en base a lo que Dios también les ha mandado, así como cuando Josué tenía que poseer la tierra. El Señor les dice, yo les he entregado la tierra, pero el pueblo tenía que accionar para tomar posesión de la misma. Entonces, ambas cosas también van de la mano, tanto la soberanía como la responsabilidad humana. Muchas gracias. Ya vamos a terminar con las participaciones. Por favor, los que ya han participado, bajen las manitos, por favor. Creo que sigue el pastor Narciso. ¿Sí? Hermano Narciso, por favor. Amén. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, acerca de libre albedrío. Yo creo que Dios nos ha dado libertad, pero también nos ha dado responsabilidad, como dice en Deuteronomio 30:19, ¿no? Yo llamo al cielo y a la tierra por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Y entonces aquí nos muestra que tenemos la responsabilidad de poder administrar nuestra vida, de poder decidir sobre lo malo, sobre lo bueno, que nos está diciendo aquí en Deuteronomio. Y en Ezequiel 18:20 también él dice, no, el que peca, ese morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni del padre la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del malo será sobre él. Y entonces aquí claramente nos dice que nadie puede
nadie, sino que cada uno tenemos una responsabilidad personal que debemos cumplir, ¿no? Como personas conscientes. Y en Gálatas 6:5 nos dice, ¿no? Porque cada cual llevará su propio peso. Y entonces, yo creo que cada uno tenemos responsabilidad, ¿no? Ante el Señor. En Lucas 12:47 nos dice que no, el siervo que supiera la voluntad del Señor y no se preparó ni hizo según ella será azotado con muchos azotes, pero el que no supo ni hizo cosas indignas, de azotes será azotado. Con poco, a todo aquel que a quien mucho se le haya dado, mucho se le pedirá, y a quien que mucho se le haya confiado, más se le exigirá. Y entonces eso es conforme a que nosotros, como Dios también nos ha dado las cosas que para poderle servir y para poderle decidir, ¿no? También nos decía en Gálatas 5:13, ¿no? No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Aquí nos dice claramente que nuestra libertad también es condicionada, ¿no? No usarlo conforme a como nos parece, sino conforme a la voluntad del Señor. Gracias, licenciada. Muchas gracias a usted. Y por último, pastora Fanny, adelante, por favor. Muy buenos días, nuestra licenciada. Me había olvidado que iba a hablar. Ya que sí, quería hablar con respecto al tema, ¿no? Acá vemos que Dios se muestra bien caballeroso, primero que nada, y creo que es muy importante notar, y muchos ya de mis pastores ya lo han mencionado, no te obliga, Dios nunca obliga, no puede obligar y no lo va a hacer, Él siempre va a esperar nuestra voluntad, por eso dice la Biblia albedrío, pero eso sí, tenemos que tomar en cuenta que Dios en la Biblia siempre nos va a llamar al arrepentimiento, va a esperar que nos podamos arrepentir de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo malo. Y por eso es que en este libro de Ezequiel menciona y hace una pregunta, ¿no? ¿Quiero yo la muerte de mi Dios? Entonces, ahí vemos que Dios nunca va a querer obligarnos a nosotros, ¿no? Sino que nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones. Y también acá tampoco vemos que Dios nos impone el pecado. Y había una pregunta que yo antes me hacía, ¿no? Que si es que Dios es el que permite el pecado, sí o no. Entonces, a lo que fui indagando, aquí me muestra en el libro de Romanos, donde dice que Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, en este Romanos del capítulo 1 nos muestra claramente que Dios dejó que siguiera su propio camino a las personas, ¿no? De ese entonces. No los ha obligado a caer, sino que ha permitido a que... Y vemos también acá que hay gente que sí endurece su corazón, ¿no? Vemos el tal caso del faraón que no quiere soltar a su pueblo. Vemos el claro ejemplo de un corazón endurecido. Entonces, ¿quién es el que rechaza primero a Dios? El hombre, ¿no? El hombre es el que rechaza primero a Dios por esa decisión que él mismo toma. Pero asimismo, Dios va a confirmar esa decisión. Asimismo, también quiero aportar con lo que dice Juan Calvino. Me llamó mucho la atención donde nos dice que Dios no es el autor del pecado, sino acá nos va a mostrar con todo esto que resaltar que Dios es el soberano de todo, de todo, de todo. Incluso es el que puede permitir el pecado dentro de este plan. Entonces, con todo esto, vamos a referirnos al pueblo de Israel. Aquí vemos también que el pueblo de Israel recibe la ley, recibe todo de Dios. Fue advertido por estos profetas que nosotros ahora los estamos viendo, los estamos estudiando. Ya hemos visto, ¿no? Hasta este entonces, hasta este Ezequiel, que les va advirtiendo. Pero se tiene acá, se ve que no solamente esa advertencia, sino que también se muestra
múltiples de oportunidades de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel. Claramente en Jeremías se dice, no me oyeron ni inclinaron su oído. Entonces aquí se muestra que es rebeldía, ¿no? Una rebeldía consciente de, del pueblo de Israel y no así una posición. Eso podría aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos muy buenos aportes. Y Pastor Capellán José. Gracias. Precisamente escuchaba, ¿no?, todos los aportes de los hermanos y hermanas. El capítulo 33 como tal es un campo de batalla teológico, licenciada y hermanos, ¿no? Precisamente en este punto nace pues la postura arminiana y calvinista. Eso tenemos que tomar muy en cuenta dentro de lo que corresponde a este capítulo. La postura arminiana maneja exactamente el libre albedrío y la condicionalidad del ser humano. El capítulo 33 prácticamente es la prueba clara de que la salvación es condicional y que el ser humano posee, como bien dijo mi esposa, esa voluntad que debe cooperar, entre comillas, cooperar con la gracia de Dios o rechazar. En este caso, el arminiano, la postura arminiana, se va a enfocar prácticamente en el versículo 11 que bien han citado, de la muerte del impío, ¿no? Sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Ahí está la posición de la universalidad desde el punto de vista arminiano, ¿no? Dicen desde esa postura que si Dios desea que todos se vuelvan, pero no todos lo hacen, ¿no? Y ahí está el argumento fehaciente de que el hombre tiene la libertad de resistir esa voluntad divina. Por lo tanto, el versículo 20, yo os juzgaré a cada uno conforme a sus caminos, hace el énfasis justamente de la posición arminiana, tomando en cuenta de que el juicio se va a basar conforme a la decisión de cada persona, conforme a la indicación que Dios ha dado sobre la atalaya. Ahora, en contraposición, la postura calvinista habla de acá, ¿no? Habla acá que habla acá de la soberanía total y esa incapacidad humana. Por eso, para ellos, estos pasajes que bien habíamos utilizado, el versículo 11, el versículo 20, el versículo 12, que puede ser inclusive de mucho mayor debate, habla de que el hecho no enseña la salvación, la salvación que se pueda perder, ¿no? Sino habla de la naturaleza de la justicia. Argumentan los calvinistas que las advertencias como las de la atalaya son el medio que Dios utiliza para que sus electos perseveren, es decir, los elegidos sean los que se salven. Entonces, el verdadero justo, el ya elegido, el predestinado, va a escuchar y no se va a apartar, ¿no? Interpretan que este justo que dice el versículo 13 es alguien que tenía una justicia moral, podríamos decir desde un punto de vista quizá hasta legalista. No soy no soy calvinista, pero su razón viene a dar este énfasis del legalismo como tal, ¿no? Pero vamos a decir, el calvinista va a indicar de que la justicia moral ya más legalista de este elegido va a manifestarse, pero probablemente no tenga ese corazón regenerado por Dios. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Dios? Le va a dar un sentido de perseverancia, ¿no? Y el versículo 11 entra en mucho mayor discusión todavía, ¿no? El calvinista va a decir que es solamente un llamado externo del Evangelio, ¿no? En este versículo, dirá el calvinista, se muestra el carácter santo de Dios, pero no implica que Dios haya decretado salvar a todos los individuos de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí hacen una distinción de la voluntad receptiva y la voluntad decretiva, que son términos que se puede aún todavía profundizar. No tomemos en cuenta que Arminio lastimosamente no concluyó su obra históricamente hablando. No, era un debate que se ha dejado a medias en aquel entonces para poder ver si la salvación se pierde o no se pierde, o si hay salvos
elegidos desde ya, desde la voluntad del Señor, ya predestinados para la salvación. Entonces aquí entra ese debate muy rico y exquisito y gracias por aperturar esta oportunidad, licenciada. Gracias. Gracias, pastor. Gracias por su aporte. Vamos, por favor, con el pastor Genaro y después vamos a concluir con algo importante, ¿ya? Gracias, licenciada. Adelante. Solo tal vez para poner un poco al final a este pequeño debate. Esta historia de calvinismo y arminianismo no es de este tiempo, es desde el comienzo mismo, cuando Constantino en el edicto de Milán ya decretó que la iglesia cristiana, digamos, sea parte del gobierno, ya empezó este problema, ¿no? Hasta el mismo Constantino, el emperador, estaba a favor de una de sus partes y que luego, tal vez entre los debates constantes, bueno, seguimos hasta ahora y esto no va a terminar. Este debate no va a hasta el final, porque una mayor parte de ese tiempo de las iglesias, digamos, más tradicionales, están con el calvinismo, ¿no? Y después, pues ya salió Arminio ya con todos sus argumentos, porque no son personas que nosotros creemos que por ahí se habían antojado, no, son teólogos, son eruditos en la Biblia los que han estado tratando con este asunto, ¿no? Y va a ser muy difícil, ¿no?, terminar esto en una discusión, sino pienso que esto va a continuar hasta el final. Pero yo creo que la responsabilidad será de cada uno, cómo nosotros lo sentimos, cómo nosotros lo experimentamos la salvación. Creo que va a ir en ese término. Ese sería mi argumento, licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido pastor. Y bueno, no es que quería llegar a un debate, por si acaso, ¿no? No es que se va a dar tal vez a prioridad, él tiene la razón, o ella tiene la razón. De ninguna manera, amados hermanos, tampoco se les quiere direccionar hacia una postura, ¿no? Más bien por eso les he pedido que ustedes puedan poner o exponer sus posturas justamente para poder escuchar y que esté equilibrado, ¿no? Esta es una materia demasiado difícil en cuanto a tal vez abarcar a diferentes posturas teológicas, ¿no? Y poder tal vez tratar de mantener una postura neutra o no dar tal vez lugar a alguna de las posturas, ¿no? Esta y la próxima materia, bueno, ahorita ya en este capítulo, como bien lo decía el capellán José, a partir de este capítulo 33 hasta el final de Ezequiel, el libro de Daniel, realmente es muy complicado, ¿no? Poder tal vez tener un- una postura neutra. De todas maneras, aquí voy a necesitar mucho de la participación de ustedes, como les decía, no para direccionarlo, no para tal vez hacerles cambiar de parecer, sino para poder escucharles a todos, ¿no? Y es necesario que ustedes mismos puedan tal vez em, poner, ¿no? Estas clases, exponer sus diferentes posturas, porque esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A tal vez a no tal vez estar direccionando a algún lugar y que ustedes puedan tal vez levantar la mano y decir, no, yo pienso esto. A mí me va a gustar mucho, ¿no? De que ustedes también puedan tal vez argumentar algunas cosas para que podamos enriquecer también y conocer también, ¿no? Las diferentes posturas. Eso, queridos pastores, por favor. Entonces, justamente les preguntaba con respecto a esto, porque hemos hablado, ¿no? Sobre la responsabilidad humana para este grado que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso quería escucharles a ustedes si es que la persona tiene responsabilidad, bueno, los judíos, los israelitas, han tenido un grado de responsabilidad para poder llegar hasta el juicio de Dios o no. Creo que una sola persona me respondió, ¿no? De que no han tenido ninguna responsabilidad
con respecto a esto. Pero después creo que todos han mencionado, ¿no? De que sí ha habido una responsabilidad humana, ¿no? Para que, bueno, se pueda, se pueda llegar hasta este punto ya de juicio. Entonces, la próxima materia también, ¿no? La materia de reino, poder y gloria, tal vez es igual, un poco controversial, pero por favor, amados pastores, vamos a tratar de también poner, ¿no? Exponer nuestras posturas y bueno, también no llegar tal vez a un debate, a una pelea, pero sí poder también mencionar, ¿no? Nuestro punto de vista. Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Si me permite, ¿no? De manera académica, hay una curiosidad bastante histórica e importante para resaltar a partir de ese capítulo, pues que a partir de ese capítulo, Juan Calvino prácticamente postula los 5 puntos de solamente aquello licenciado, ¿no? Y sí, desde un punto de vista arminiano, y personalmente al momento me considero arminiano, entonces sí, pues, he tenido mucha de responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, sí, no vamos a introducirnos mucho a esto, pero tal vez, pastor Marco Antonio, tal vez no sé si algo más tiene que decir, tal vez algo más argumentar, o ahí lo cerramos. No, licenciada, muchas gracias. Está bien. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, como lo mencionaban, ¿no? Hay muchas posturas con respecto a esto, pero los versículos del 21 y 22 de este capítulo hablan acerca de la llegada del fugitivo, que no solamente es una noticia, ¿no? Sino es un evento hermenéutico, porque aquí se confirma que la palabra profética era verdadera. Y también tal vez se obliga a reinterpretar todo lo que hemos estado también viendo, ¿no? Anteriormente. Entonces, la boca de Ezequiel fue abierta, menciona en estos capítulos, ¿no? Que se dice que la boca de Ezequiel fue abierta. Ahora, esto no solamente se trata de la capacidad de poder hablar y expresar el mensaje, sino de una reactivación de su autoridad discursiva. El profeta ya no habla en el vacío, habla desde la verificación histórica, ¿no? De lo que ya estaba sucediendo. Entonces, esto marca un giro fundamental porque la profecía deja de ser solamente una advertencia para convertirse ya en una interpretación de la historia, ¿no? Y bueno, los versículos finales del 23 al 29 de este capítulo 33, que es muy profundo y valdría la pena que ustedes desde su postura tal vez puedan profundizar mucho más, ¿no? Ya ahorita tal vez hemos dado em, algunas pautas, ¿no? De las dos posturas que existen con respecto a esto, pero que ustedes puedan fortalecer, ¿no? Su estudio a través de la palabra de Dios. Entonces, estos últimos versículos del 23 al 29 habla del grupo que pertenece, ¿no? En la, que pertenece vamos a decir, a un problema muy, muy grande, ¿no? Están atravesando una incógnita, vamos a decir así, con una problemática, porque justamente apelan a Abraham como garantía de posesión. Y dice, ¿no? Estos versículos, que Abraham justamente era, a ver, ¿dónde está el versículo? Em,
Bueno, em, em, ahí en estos versículos, no sé si tal vez en la Reina Valera se nota mucho más, del 23 al 29, estos versículos. em, a ver, dice, en esta versión se los voy a leer, dice, y me dijo, Israel es un país en ruinas. Sin embargo, hay israelitas que se consuelan diciendo, aquí está, si Abraham por sí solo pudo adueñarse de este país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, podremos permanecer en él. Entonces, ellos tenían la seguridad, ¿no? De que, bueno, si Abraham pudo, si Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros que somos tantos, ¿por qué no vamos a poder? ¿No? Ya estaban al borde ya prácticamente de ser exiliados, de la total destrucción de Jerusalén, pero hay una pequeña, tal vez, distorsión, ¿no? Porque ellos apelan a que, bueno, sí, Abraham pudo, nosotros podemos, pero absolutizan la elección e ignoran la ética del pacto, ¿no? Que se tuvo. Dios estaba con Abraham, pero ellos tal vez desmontan esta falsa seguridad y muestran que la elección sin obediencia se convierte en una ideología religiosa, ¿no? Entonces, aquí hay una crítica tal vez extremadamente relevante con respecto a todo este tema, es que la tradición, cuando se separa de la fidelidad, se convierte en autoengaño, ¿no? Es importante que nosotros podamos siempre tener en cuenta las palabras de Dios, podamos tener en cuenta todo lo que el Señor nos habla, ¿no? Por medio de su palabra y bueno, no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Queriendo escuchar y bueno, tal vez adecuar la palabra a nuestra conveniencia. Ese es tal vez un peligro, ¿no? Que hasta nuestros tiempos se ve, ¿no? Que se toman versículos sueltos o que no se profundiza en la palabra del Señor y bueno, se maneja, ¿no? Esta tal vez manipulación. Que hemos visto, ¿no? En nuestros tiempos y a lo largo de la historia también. Muy bien, los versículos finales del 30 al 33 de este capítulo. eh, este es uno de los pasajes tal vez más inquietantes, vamos a decir, porque el pueblo escucha a Ezequiel, pero no lo convierte tal vez en un mensaje para ellos, ¿no? Sino que lo convierten en un espectáculo. Disfrutan su discurso, pero no transforman su vida, no quieren aplicar el mensaje de Dios a sus vidas. Entonces, estos versículos denuncian una forma de religiosidad eh, tal vez estética, ¿no? Que por afuera muestran tal vez una vida religiosa, que ellos estaban escuchando ahí, ¿no? Como muchas veces hemos visto cristianos sí, cristianos que van a los cultos, escuchan el mensaje, pero en el momento de poder aplicar la palabra de Dios y bueno, obedecer a sus mandatos, realmente están muy lejos, ¿no? Entonces, es una religiosidad estética que no tal vez no hay un cambio, una transformación, ¿no? Escuchar sin obedecer, admirar, pero sin someterse a la palabra de Dios. Entonces, esto introduce en una tensión que trasciende estos versículos, la posibilidad de consumir lo sagrado sin ser transformado por ellos. Realmente hay, ¿no? También hemos visto que hay ese tipo de casos, ¿no? De que, bueno,